Videoconferencia donde traemos a un invitado súper especial que nos va a hablar de las finanzas en el diplomado de alta gerencia, que es el profesor Carlos Senado. Profesor Carlos Senado, el escenario es suyo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Mi profe Luyané, muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos también a ustedes. No, todo lo contrario. Mis agradecimientos por haberme hecho esta maravillosa invitación y poder compartir un poco de estos conocimientos y experiencia en todo este tema financiero. Bueno, por favor, es importante quienes puedan tener cámaras encendidas para que nos vayamos involucrando un poco más, nos vayamos conociendo y no sea esto tan impersonal y podernos ver todas las caras. Pues ya entonces la profe Luyane les comentó, yo soy el profesor Juan Carlos Henao Henao, les cuento un poco de mí, tengo experiencia de 25 años en el sector financiero, donde he liderado equipos en las áreas operativa, administrativa, proyectos, financiera y comercial. Adicionalmente, también 25 años de experiencia en la docencia universitaria, en la modalidad presencial, virtual y a distancia. Y en esta parte de la docencia, pues he sido también formador de formadores y capacitador también a nivel empresarial. En cuanto a mis conocimientos ya en temas académicos, soy magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos, especialista en gerencia de proyectos, soy profesional en administración financiera, tecnólogo en gestión bancaria y financiera y técnico en administración de empresas sistematizada. Poseo amplios conocimientos y experiencia disciplinar en las áreas de finanzas, proyectos, administración comercial, operativa e informática y tengo una autoría de software en sistematización de las ciencias económicas administrativas, software que doné en su momento a la Universidad del Quindío en el instante que me gradué precisamente o en los momentos que estaba ya por graduarme como profesional en administración financiera. Adicionalmente, soy coach y soy consultor empresarial y también a nivel familiar y personal en temas precisamente que tienen Carlos que ver Senado, que me está con las haciendo... finanzas. Señora, No, mi profe, tranquilo, siga, continúe, discúlpeme. ok, listo, tranquila. Bueno, entonces vamos a dar inicio y vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la parte de las finanzas y esta sesión la voy a enfocar hacia las finanzas en la elaboración como tal de proyectos de inversión. Pero para nosotros poder llevar a cabo todo esto, tenemos primero que tener claro todo el buen manejo de las finanzas personales. ¿Y por qué hablo de las finanzas personales? Porque si yo no tengo un buen manejo o una muy buena educación financiera a nivel personal, pues va a ser complicado hacerlo a nivel familiar y mucho más complicado pues llevar las finanzas de un emprendimiento, ya sea que nosotros tengamos nuestro propio emprendimiento o ya sea que nosotros estemos laborando para una empresa donde seamos precisamente los líderes, los gerentes financieros como tal en dicha empresa. Si no logro hacerlo desde la parte personal, pues se nos va a complicar mucho más poder llevar las finanzas como tal de una empresa. ¿Y por qué quiero traer a colación esta parte de las finanzas personales? Porque el indicador estadísticamente está comprobado que el principal indicador o el principal índice eh, que tiene que ver con la finalización de los matrimonios, con que las parejas, pues de alguna forma finalicen, que su matrimonio empiece a tener como tal dificultades y sea la principal causal de divorcio, les cuento, no es el licor, no es ningún otro tipo de vicio, no es por tener una pareja adicional estando como tal casados, ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer. No, les cuento que la principal causa es precisamente los temas económicos, los malos manejos financieros que se dan como tal dentro del hogar. Entonces, por eso es importante que empecemos desde allí. Y llevando a cabo, digamos, esta charla, porque es más una charla que les voy a dar, en esta parte de evaluación financiera de proyectos, el principal objetivo es poder analizar un proyecto desde su retorno financiero enfocado en el análisis del grado en que el proyecto pueda cumplir sus objetivos de generar un retorno a los diferentes actores
que van a participar en su ejecución o financiamiento. Actores que llamamos también comúnmente los involucrados o los stakeholders, que son aquellas personas o empresas que de una u otra manera están interesados como tal en un proyecto de inversión. Y cuando hablo de proyecto de inversión, no necesariamente es el dar inicio con una empresa o con un negocio desde ceros. Un proyecto de inversión es también sobre una empresa que ya tenemos, un emprendimiento que ya tenemos, una empresa para la cual ya estamos laborando y que de alguna manera necesita expandirse. Hay demasiada competencia, entonces necesita buscar otras opciones, salir del océano rojo para volver al océano azul, donde van a llegar efectivamente con un nuevo mercado. ¿Cómo voy yo a innovar en ese producto o servicio que tengo para poder ampliar mucho más efectivamente nuestro mercado? Y de ahí salen proyectos. Ya hoy en día las empresas están en función de proyectos, 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 y esos son precisamente proyectos de inversión. ¿Y por qué hablamos de proyectos de inversión? Porque el solo hecho de automatizar y de empezar a estar al día a la par con el tema de la tecnología, ya se le llama también un proyecto de inversión. Claro, porque todo cambio que nosotros hagamos dentro de la empresa, lo buscamos es para ser más eficientes y para ser más efectivos, para mejorar, para que la empresa sea, grábense estos tres términos: rentable, sostenible y sustentable en el tiempo. Toda empresa debe tener esas tres características. Si a la empresa le falta una de esas tres, no va a lograr ser sustentable en el tiempo. Entonces, desafortunadamente, ahí es donde empezamos a ver, debido a que tenemos una economía VICA. VICA significa que es una economía que es volátil, que es incierta, que es compleja, que es ambigua. Esto ha generado el cierre de muchos negocios, pero asimismo el atrevimiento de muchas otras personas de nuevos emprendimientos. Pero por eso hay que buscar efectivamente esas tres características. La repito, debe ser rentable, sostenible y sustentable como tal en el tiempo. Y al lograr esto, vamos a generar, agregarle y darle más valor a la empresa. Y cuando hablo de valor a la empresa, lo hablo es en términos monetarios. ¿Cuánto me cuesta la empresa? Que las acciones se valoricen, que las acciones, su valor efectivamente crezca, que mi empresa tenga un goodwill, es decir, un renombre, ¿sí? Que mi empresa no tenga ningún tipo de riesgo, lo que llamamos, digamos, riesgo legal, un riesgo político, no, que efectivamente la empresa sea reconocida, sea renombrada, y eso efectivamente nos va a generar mucho más valor. Entonces lo que buscamos es efectivamente hacer engrandecer como tal la empresa, y desde el rol que todos los que estamos aquí presentes ocupamos como gerentes, o quienes no lo son todavía, pero buscan efectivamente ese rol también gerencial, tenemos es que llevar efectivamente a la empresa hacia allá. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque eso genera un mayor crecimiento de la economía a nivel general, no solamente la local, sino también la economía a nivel nacional. Y por supuesto, pues nos conviene también dentro de nuestra economía a nivel familiar. En la información de la evaluación financiera hay que cumplir tres funciones principales. Una de ellas es los costos, que es donde debemos determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento. Entonces, ahí vuelvo y hablo, proyecto de inversión. Y nuevamente, ¿por qué también le llamamos inversión? Porque lo que buscamos nosotros con cualquier cambio de la empresa es efectivamente buscar el crecimiento de las utilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar claramente cuál va a ser ese porcentaje de crecimiento que nos permita, si voy a hacerlo con apalancamiento financiero, que nos permita cubrir ese apalancamiento, cubrir esa deuda, pero al mismo tiempo que nos genere también una utilidad adicional. Eso es realmente un buen proyecto de inversión.
¿sí? Eso es efectivamente lo que nosotros tenemos que buscar. Y en ese apalancamiento, por eso hablamos aquí, diseñar el plan de financiamiento, es porque existe puntualmente tres tipos de apalancamiento. El apalancamiento financiero, el otro apalancamiento que tenemos es el apalancamiento operativo y el apalancamiento mixto. El apalancamiento financiero es el que asumimos a través de deuda bancaria. Tiene sus beneficios, que es precisamente para el tema de impuestos. Eso me disminuye la base gravable para el pago como tal de los impuestos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Con el apalancamiento financiero, pues la desventaja es que hay un riesgo como tal de empresa, desventaja. Y la ventaja que tenemos es que continuamos siendo directamente los dueños de la empresa y no estamos diluyendo en acciones como tal para otros propietarios más, que es lo contrario a lo que pasa con el otro tipo de apalancamiento, que es el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es ya directamente con el apalancamiento del capital propio que tiene la empresa, donde se puede dar con los mismos socios o accionistas que tiene, o incluso donde lo que hacemos es generar y hacer apertura de venta de acciones, donde las ventajas que tenemos acá es que el riesgo ya no va a ser para la empresa, sino que va a ser es para los socios o accionistas directamente, pero la desventaja es que si abro apertura de ventas de acciones, voy a traer nuevos accionistas que también van a ser propietarios de la empresa, así sea en un mínimo porcentaje. Así no vayan a tener voz y voto precisamente por el porcentaje de participación, pero estoy diluyendo la participación como tal de la empresa hacia otros. Entonces ahí sería también una desventaja. Todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la tercera, que es el capital mixto, como su nombre bien lo indica, es simplemente la combinación de las dos, donde como empresa tomamos la decisión de asumir un apalancamiento financiero, donde estamos tomando una parte con los bancos y otra parte con los mismos socios o accionistas de la empresa o ventas de acciones como tal hacia terceros. Cuando hacemos con el apalancamiento operativo, que es los mismos accionistas o socios de la empresa, en este caso, no existen beneficios tributarios, para que lo tengan muy presente. Ahí no hay beneficios tributarios. La segunda es la rentabilidad, que es medir precisamente la rentabilidad que debo esperar de la inversión. Y para yo poder medir esa rentabilidad, tengo que tener muy en cuenta cuál es la tasa de descuento, la tasa de mercado que tiene mi producto en la economía general como tal. Y esa tasa de descuento que está definida, de a partir de ahí es donde yo tengo que tener claridad mi movimiento de flujo de caja suficiente, de tal manera que de los ingresos y egresos que generen mi flujo efectivo o mi flujo de caja, me permita poder tener una tasa de retorno bien interesante que no solamente me cubra esa tasa de descuento, sino que debe estar por encima, lo que me indicaría que efectivamente me está generando como tal una muy buena inversión. Y aquí también quiero comentarles un poco en eso del flujo efectivo. ¿Qué es para ustedes? Que quiero que empiecen también a participar un poco. ¿Qué es para ustedes el flujo de caja o flujo efectivo? ¿Qué será eso de flujo de caja o flujo efectivo? ¿Para ustedes qué es? ¿Qué se les ocurre? La Buenas solvencia, quizá. noches. De pronto, el dinero con el que uno cuenta. El movimiento Eh, del dinero. ¿El movimiento de qué? El movimiento del dinero. Ok, una cosa es la solvencia, otra cosa es el dinero con que uno cuenta y otra cosa es el movimiento del dinero. Dijeron tres cosas y las tres son totalmente diferentes. Es el Entonces registro miremos. de lo que entra y sale, no es. Exactamente, así es. Sí. Entonces, Ah, ok. efectivamente es el movimiento del dinero, pero entonces lo complementamos con lo que acabas de mencionar, que es efectivamente lo que entra y sale, es decir, los ingresos y las salidas, pero falta adicionar algo.
ingresos y salidas que son exclusivamente en cash, en efectivo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien bueno, sí, miremoslo de forma general. Resulta que tenemos una empresa y la empresa nos dedicamos a vender bicicletas, ¿sí? Somos comercializadora de bicicletas, no productora. O sea, ya compramos la bicicleta, ya el producto terminado y lo que hacemos es revenderla. Si nosotros vendemos 5 bicicletas y las vendemos a pago a 90 días, resulta que cada bicicleta vale, ejemplo, 2 millones de pesos, entonces estaríamos hablando de 10 millones. Pero los 10 millones de pesos a mi cliente se los di a crédito para pago a 90 días. Esos 10 millones de pesos los debo registrar de cara al estado de resultados. Voy a comentarles aquí un poco. Los estados financieros, existen 3 estados financieros principales, existen más, pero los principales son el balance general, el estado de resultados y el flujo efectivo. El balance general es estático y es el que me muestra qué tiene la empresa, cómo está compuestos sus activos, qué deudas tiene, cómo están compuestos sus pasivos y qué es lo que realmente tengo, cómo está compuesto mi patrimonio. El segundo estado es el estado de resultados. En el estado de resultados es el que me muestra ya no es estático, ya es dinámico, donde me muestra la operación de la empresa, es decir, las ventas. Y no solamente las ventas, sino los costos y los gastos que éstas me generan para poder operar como tal el negocio. Entonces, si yo estoy vendiendo esas 5 bicicletas, 10 millones de pesos a 90 días, ¿qué pasa? Empiezo a tener un comportamiento en estos estados financieros y es que si lo miro de cara al balance, en el balance general, voy a los activos en una cuenta llamada cuentas por cobrar, porque me están debiendo esa plata. Pero si lo miro de cara al estado de resultados, se me mueve en donde en las ventas un ingreso, entre comillas ingreso, porque todavía no está el dinero, pero es una venta que ya ejecuté por valor de 10 millones de pesos. Entonces en ventas entran 10 millones de pesos. Pero si lo miro de cara al tercer estado financiero, que es el flujo efectivo no se me ha reflejado esa venta, sino hasta cuándo, hasta dentro de 90 días que me entre realmente el dinero en cash. Entonces tengan en cuenta algo. Todas las entradas y salidas, digamos, por la venta de mercancía, por los ingresos, por los costos y por los gastos, todas al 100% se registran en el estado de resultados. Pero en el flujo efectivo, yo realmente voy a registrar el movimiento real del cash, del efectivo. ¿Qué sucede entonces acá? Que de cara al estado de resultados me puede dar una rentabilidad de ejemplo. Uy, la utilidad fue 200 millones de pesos en el cierre del mes. Pero si voy y miro el flujo efectivo, esos 200 millones de pesos no están por ningún lado. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que esos 200 millones es de ventas que todavía no me las han pagado. Entonces el flujo efectivo no se me está moviendo ese estado financiero. Y ahí hay que tener también en cuenta algo, que cuando yo voy a recurrir al apalancamiento financiero, es decir, a deuda bancaria, la capacidad de endeudamiento me la van a medir como empresa, estoy hablando de empresa, como empresa la capacidad de endeudamiento me la van a medir dependiendo de el valor total que yo tenga de los activos. Y hay un porcentaje máximo dependiendo del riesgo al que pueda asumir como tal la empresa, dependiendo precisamente de la valorización que tenga la empresa. Entonces, hay bancos que dependiendo, por supuesto, el tamaño de la empresa y la valorización, arriesgan hasta un 70% de sus activos para poder efectivamente otorgarles dinero como capacidad de endeudamiento. Y hay otras empresas donde van a arriesgar a un 60, un 50, incluso hay empresas donde el máximo les dan un 40 o máximo incluso un 30% del valor total de sus activos. Capacidad de endeudamiento.
Pero el flujo efectivo me va a dar directamente mi capacidad de pago. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago es el valor de la cuota en que realmente la empresa puede entrar a responder mensualmente, dependiendo de qué, pues de los ingresos y gastos reales que está teniendo periódicamente. Es decir, el flujo efectivo es el que me va a mostrar realmente el movimiento del dinero en cash. Me va a mostrar realmente la liquidez, como lo comentó ahorita uno de los compañeros. Eso me lo muestra como resultado el flujo efectivo. Me muestra la liquidez, ¿sí? Para mirar efectivamente si puedo responder ante una deuda o no. Entonces puede ser que por capacidad de endeudamiento a la empresa le dé para 1.000 millones de pesos y por capacidad de pago le dé para 10 millones de pesos. Si los 1.000 millones de pesos, la cuota supera los 10 millones de pesos, pues no le van a poder prestar los 1.000 millones, sino menos, porque no le alcanza sino hasta 10 millones para pagar la cuota. Ahora, si la cuota de los 1.000 millones está por debajo, digamos que le da 7 millones, perfecto, le van a dar los 1.000 millones, no más de 1.000 millones, así tenga capacidad de pago hasta 10 millones, no, porque su capacidad de endeudamiento de acuerdo con los activos le dio para 1.000 millones, ¿sí? ¿Sí estoy siendo claro ahí o de pronto alguna duda? Con muchísimo gusto. Sí, es claro, profesor. Claro, está Ok, muy bien. gracias por confirmar. Y el tercero, tenemos entonces la información comparativa. Es generar la información necesaria para poder hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. Entonces ahí es donde las empresas, antes de arrancar con un proyecto internamente nuevo, ya han comparado diferentes opciones. Y si nosotros vamos a iniciar con un proyecto de inversión, con un negocio nuevo, con un emprendimiento nuevo, también es importante primero comparar diferentes opciones, comparar diferentes oportunidades de inversión. Eso no quiere decir que entonces yo pueda ir y simplemente a la de Dios lo que caiga. No, tampoco, porque para eso hay que hacer una serie de estudios que ya efectivamente se los voy a comentar. Entonces yo tengo que tener bien aterrizado qué es lo que quiero, ¿sí? Pero, o si tengo varias opciones, dos o tres opciones, tener claridad en lo que es cada una de esas alternativas, cada una de esas opciones, para poder mirar también de pronto dónde me puede rentar más y o dónde me puedo sentir también más cómodo de acuerdo con la experiencia que yo tenga. Porque hay personas que toman la decisión de irse por un proyecto de inversión que les genera de pronto menos rentabilidad que otro, pero es uno en donde, como dice el dicho, me muevo como pez en el agua, ¿sí? Conozco el producto, conozco el servicio, conozco el mercado y tomé la decisión de montar mi propio negocio de lo mismo. Así, este otro tipo de negocio yo sé que me va a generar más utilidades, pero no conozco bien ese negocio, no conozco bien ese mercado, entonces prefiero como que no arriesgar en ese sentido. Son también opciones que por supuesto son válidas. La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con precios vigentes del mercado, ¿sí? Yo no puedo entrar a mirar, sí, es que me voy a comprar un computador, sí, hace 3 meses yo lo averigüé, hace 3 meses costó 2,5 millones. No, esos 2,5 millones dejémoslos a un lado. Tengo que ir otra vez, volver a averiguar ese mismo computador que requiero hoy con precio vigente del mercado, cuánto está costando para poder saber cuánto me va a valer ese proyecto de inversión dependiendo de todo lo que necesite. Ya ahorita les voy a explicar esos pasos. Típicamente toma como criterio de selección el valor presente neto o la tasa interna de retorno. ¿Qué es eso de valor presente neto y tasa interna de retorno? Pues el valor presente neto es cuando yo voy a hacer un proyecto, yo debo identificar una vez montado ese proyecto, cuál va a ser su flujo de caja por los siguientes por lo menos 5 años. Si es a corto plazo, menos de 3 años, si es a mediano plazo,
entre 3 y 5 años, es a largo plazo, puede irse a más de 5 años. Entonces, listo, hagámoslo a 5 años. Entonces, bueno, como estoy en el año 2025, este es el año cero, donde estoy mirando qué es todo lo que necesito para poder llevar a cabo ese proyecto. Y voy a proyectarlo 5 años a futuro, 2026, 27, 28, 29 y 2030. Proyecto de acuerdo con el comportamiento de la economía, de acuerdo con las proyecciones que haya de inflación y demás, de acuerdo con el crecimiento que pueda tener la empresa, necesidades también de pronto de más contratación de personal. Puede suceder que para proyectar esos incrementos voy a necesitar también ir contratando más personal periódicamente. Debo tener en cuenta todo eso. Proyecto todos los posibles ingresos, proyecto todos los posibles gastos durante esos 5 años. Y luego esos valores, a través de una fórmula, lo que hago es traérmelos a hoy, a valor presente. Entonces, teniendo en cuenta que la tasa de descuento que les comentaba ahora. Bueno, entonces voy, proyecto, y entonces dentro de 5 años me está dando un flujo de caja positivo de 200 millones, pero si lo traigo a valor presente neto, con respecto a esa tasa de interés, dentro de 5 años esos 200 millones de pesos hoy son, ejemplo, 160 millones de pesos. Eso es valor presente neto. Traerme esos valores proyectados futuros, ¿a cuánto costarían hoy? ¿Cuál sería el valor en valor presente? Y la tasa interna de retorno es precisamente la tasa que me va a retornar. ¿Cuál es efectivamente la utilidad que me va a estar retornando con respecto a esa tasa de descuento? Y la evaluación financiera varía según la entidad que esté interesada. Se puede realizar la evaluación de un solo proyecto o alternativa desde varios puntos de vista. ¿Como cuáles? Aquí estoy numerando entonces 5 puntos de vista, que es el punto de vista de los beneficiarios, el punto de vista de la entidad o entidades ejecutoras, el punto de vista de entidades financiadoras, el punto de vista del gobierno, el punto de vista de la economía o la sociedad, es decir, el punto de vista de mis stakeholders, lo que les comentaba al inicio, de aquellas personas que de alguna u otra manera están involucradas o están interesadas en ese proyecto de inversión como tal que vamos a realizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo por comentar o complementar? No, señor. No, profe. Ok, No, gracias señor, por muchas confirmar. gracias. Gracias. Listo, entonces aquí vamos continuando. ¿Qué elementos se requieren para la evaluación financiera de un proyecto? Primero, hay que hacer un estudio de mercado por parte de una persona o una empresa idónea. Sí, un especialista en tema de mercadeo es quien debe hacer un estudio de mercado. Segundo, hay que identificar las variables financieras que se puedan presentar. Tercero, organizar la información que se recopila. Cuarto, calcular el punto de equilibrio, teniendo en cuenta que existen 2 puntos de equilibrio. Uno es el punto de equilibrio de mercado y otro es el punto de equilibrio de las ventas y los gastos. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto de equilibrio de mercado es también lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio de la oferta y la demanda. Llámese oferta el producto o servicio que está ofreciendo como tal la empresa. Llámese demanda aquellas personas que están interesadas en consumir y en adquirir ese producto o ese servicio. Y el punto de equilibrio de mercado es que si yo saco al mercado 1000 bicicletas, esa es la oferta, a un precio de 1 millón de pesos cada una, voy a tener esas personas, la demanda, que están dispuestas a consumir y comprarme esas 1000 bicicletas a 1 millón de pesos cada una. Es decir, 1000 bicicletas a 1 millón, 1000 millones, las vendí completicas. La demanda me compró las 1000 bicicletas a ese mismo 1 millón de pesos. Ese es el punto de equilibrio de mercado. En el punto de equilibrio de mercado
Si yo dijera, uy, la gente como que está interesada en comprarme las bicicletas, pues voy a aprovechar y la voy a subir a 1.200.000 pesos, posiblemente ya entonces la demanda no va a ser la misma. Posiblemente ya van a haber varios donde dice, no, 1.200.000 ya no voy a estar dispuesto a pagar por esa bicicleta. 1.000.000 sí, pero 1.200.000 no, me quito el negocio. Entonces resulta que como le subió el precio a las bicicletas y son 1.000 bicicletas, ya no vendí las 1.000 bicicletas sino menos. ¿Por qué? Porque al subir el precio, la demanda automáticamente bajó. Ahí ya dejó de haber punto de equilibrio de mercado. ¿Sí? Me quedaron bicicletas todavía pendientes por vender. Pero si nosotros hablamos ya del otro punto de equilibrio que es de las ventas y los gastos, y es que como yo estoy vendiendo las bicicletas y las estoy comprando ya hechas, no las estoy produciendo, vamos a suponer que cada bicicleta la estoy comprando a 800.000 pesos y las estoy vendiendo a 1.000.000. Quiere decir que si las vendo a 1.000.000, efectivamente les estoy ganando, siempre y cuando en esos 200.000 pesos, digamos, digamos en el valor, no hablamos de que me vendieron las bicicletas a 800.000, sino que el costo total de la bicicleta fue 800.000, es decir, a lo que me vendieron, más los costos y gastos que tengo operativos dentro de la empresa, se me sume todo esa a 800.000. Al venderla en 1.000.000, me disculpan por favor, es que he estado mal de la garganta. Al venderla a 1.000.000, a cada bicicleta le voy a ganar 200.000 pesos. Pero resulta que veo, no, el negocio está duro, no he podido vender ni una bicicleta. Me tocó venderlas a los mismos 800.000 pesos. Es decir, todo lo que me cuesta la bicicleta, el traerla, lo que me vale, lo que le pago al proveedor, el traerla, los gastos operativos que esto incluye, porque tengo que pagar arrendamiento, digamos, ejemplo de una bodega, tengo que pagar vigilante, tengo que pagar secretaria, tengo que pagar administrador, tengo que pagar vendedor, tengo que pagar servicios. Todo me vale 800.000 pesos y los estoy vendiendo a esos 800.000 pesos. ¿Qué quiere decir? ¿Le estoy ganando algo? No, pero tampoco le estoy perdiendo. Ese es el punto de equilibrio de las ventas y los gastos. ¿Por qué es importante hallar estos dos puntos de equilibrio? Para poder tener claridad e identificar que a un menor valor no lo puedo vender, que una unidad menos no puedo vender. Y tener claro que desde ahí, cuál es el porcentaje, entonces eso me ayuda a identificar cuánto debo vender de ahí hacia arriba para poder efectivamente lograr la utilidad, ese porcentaje de utilidad como tal que necesitamos, esa utilidad esperada. Por eso es que necesitamos hallar el punto de equilibrio. Entonces, lo que yo venda por encima ya es ganancia, pero si por alguna razón vendo por debajo, ya me voy a pérdidas. Hay que definir también metas de ventas, precisamente partiendo de ese punto de equilibrio. Calcular ya el punto de partida, o sea, ya dónde es lo mínimo, porque es que lo mínimo no es el punto de equilibrio. Como decimos por ahí, yo no compro huevos para vender huevos. Sí, necesito es hacer crecer como tal el negocio. Entonces hay que calcular el punto de partida. ¿Y el punto de partida es cuál? Precisamente dependiendo de cuál es la utilidad mínima como tal esperada para que la operación del negocio se mantenga, para que me esté generando rentabilidad. Entonces calculo ese punto de partida. De ahí hacia abajo puede ser que todavía no estén pérdidas porque entre esos dos espacios, aquí abajo todavía está el punto de equilibrio. Aquí tengo mi punto de partida. Si yo vendo por debajo del punto de partida, pero dentro de este rango, pues no estoy yéndome a pérdidas, pero las utilidades que estoy obteniendo no son las suficientes para la operación, donde puede ser que la empresa esté siendo algo rentable, pero eso no me va a generar sostenibilidad y sustentabilidad en el futuro. Entonces tengo que tener ese punto de partida y vender de ahí hacia arriba, precisamente para lograr que sea sustentable el negocio en el tiempo.
Hay que proyectar los flujos de caja, que ya se los expliqué ahora, y finalmente hacer una evaluación financiera del proyecto. ¿Por qué? Porque yo proyecto a futuro y al proyectar a futuro voy a hacer una evaluación financiera para poder identificar, por eso se llama evaluación financiera, si financieramente el proyecto va a ser viable o no. Porque si todos los 5 años o esa proyección a futuro me da que siempre voy a estar en punto de equilibrio, pues uno diría, pues bueno, al estar en punto de equilibrio, estoy sacando un ingreso para mí, estoy ahí, tengo personas colaborando, trabajando en mi empresa, entonces pues estoy aportándoles a ellos, estoy aportando para sus familias, sí, pero el negocio no está creciendo. Y si el negocio no está creciendo, llega un momento en donde cae. Así va a ser imposible como tal sostenerlo. Entonces, por eso hay que generar efectivamente esa evaluación financiera del proyecto para que me dé precisamente asegurarnos que sí sea viable como tal dicho proyecto. Y acá lo traigo más resumido. Hago el estudio de mercado. El estudio de mercado es a qué segmentación voy a llegar, a qué nicho voy a llegar, a qué micro nicho voy a llegar. Por ejemplo, ¿a qué hago referencia con nicho, micro nicho? Pues no es lo mismo yo vender, montar un almacén, por ejemplo, de venta de relojes, digamos, Casio, ¿sí? A montar una venta de relojes Rolex. El mercado es totalmente diferente. Yo puedo tener una venta de mercado de Casio donde puedo abordar una mayor cantidad de segmentos. ¿Segmento de qué? Que va para adultos, va para jóvenes, va para adolescentes, va para niños, para sexo masculino, sexo femenino, comunidad LGTBIQ+. O sea, me aplica para todos. Va para estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, porque tiene una gama muy amplia la marca Casio, de relojes económicos a relojes también algo costosos. Pero si miramos de relojes, Rolex, pues ahí ya no podemos hablar del mismo segmento. Ya ahí hablamos de un nicho de mercado, incluso de un micro nicho de mercado. ¿Por qué? Porque ya estoy llegando a un segmento mucho más pequeño. Si yo voy a vender solamente Rolex, ya no voy a involucrar ni niños ni adolescentes. Ya es una marca donde es más de mayores y adultos mayores, de pronto jóvenes, ¿sí? Ya de pronto no voy a involucrar todos los estratos, no voy a poder involucrar estrato 1, ni estrato 2, ni estrato 3, de pronto, y con dificultad estrato 4, y entonces voy a estar más enfocado hacia estrato 5, 6 y 7. Precisamente ¿por qué? Por el costo que tiene este tipo de reloj. Entonces, eso hace parte del estudio de mercado. El estudio técnico, legal y ambiental tienen que ir de la mano. Y es donde yo necesito hacer un estudio para poder identificar qué necesito. ¿Alguien de ustedes de pronto tiene algún emprendimiento? ¿Y de qué es? Aló. Sí, señor. Ok, ¿de qué tienes el emprendimiento? Asesorías jurídicas y economías financieras. Perfecto, o sea, es de servicio. Listo, Sí, perfecto. señor. Ok, para tú poder llevar a cabo ese emprendimiento, cuando iniciaste desde ceros, ¿qué necesitabas? Conocimiento parte jurídico Ok, y, y en la parte de financiera reconocer, por ejemplo, cuánto devenga la persona, qué deudas tiene, cómo se puede insolventar, ok, que la mayoría de los casos llegan es por sobrecupo. ok. Eso en cuanto a conocimiento, ya sea que lo hayamos adquirido de forma a través de una institución académica o de forma empírica, pero tuve que haber adquirido conocimiento, ¿cierto? Y eso de Sí, alguna señor. manera, y eso de alguna manera vale.
¿sí? Si lo adquirí a través de una entidad académica, ¿sí? Pues tuve que haber pagado para poder haber estudiado, para poder haber sacado mi carrera profesional, para poder haber sacado mi especialización. Entonces, eso vale. Pero resulta que, listo, ya tengo el conocimiento. Y en cuanto a material, ¿qué necesitaste para poder iniciar? Ya algo físico, algo palpable. Para la época que fue en pandemia, pues se pedía parte física, pero me acoplé a la parte virtual y Ok, computadores. perfecto. Y, Hablas de y más, computadores, o sea, varios. sí, sí, por porque la parte jurídica tú sabes que maneja muchas ramas, entonces se necesita diferente personal para eso. No es lo mismo el penal que el administrativo en estos casos. Exactamente, perfecto, súper. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya identificamos que para un servicio, pues bueno, ¿qué voy a necesitar? Pues estoy trabajando desde la casa. Pero que necesito computadores, pero no cualquier computador. El computador debe tener ciertas características. No, no me servía, por ejemplo, que no me iba a servir un computador que tenga poca memoria o poca capacidad de disco duro, porque en ese tipo precisamente de servicio se requiere guardar demasiada información. Que si bien existe la nube, pues también la información que debo tener directamente aquí en el disco duro. Entonces necesitaba un computador con buena capacidad de disco duro, un computador con buena capacidad de memoria. Eso es el estudio técnico, ¿sí? ¿Qué necesito? Pero también con qué características. Necesito tres computadores, sí, pero ¿qué características? Y los tres computadores, idéntica característica o cada uno con una característica diferente. O sea, ¿qué características debe tener cada computador? No, pero es que no solamente voy a necesitar el computador, ¿qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar también agenda, voy a necesitar también lapicero, voy a necesitar también hojas, voy a necesitar carpeta, voy a necesitar borradores, voy a necesitar grapadora, voy a necesitar cosedora, todo eso vale. Que voy a necesitar una calculadora, todo eso vale. Que tengo a disposición el celular, pues eso también entra ahí porque el celular lo estoy utilizando para el trabajo, entonces eso hace parte también del estudio técnico porque también el celular es una herramienta como tal de trabajo. Y por supuesto, no lo vas a estar haciendo en la cama. ¿Dónde lo vas a estar haciendo? Ni en el comedor. O sea, si realmente soy serio con el tema, ¿qué hago? Estamos en pandemia, en el mismo hogar, ¿qué hago? Monto una oficina. Y para montar la oficina, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el escritorio, voy a necesitar la silla ergonómica, ¿sí? Porque es algo serio, es mi trabajo, es mi labor. Entonces, eso es el estudio técnico. ¿Qué necesito para poder efectivamente llevar a cabo mi labor? ¿Sí? ¿Y por qué hablamos también de legal y ambiental? Porque en el caso de la compra de los computadores, en lo legal, ¿dónde va? Necesito tener un software que esté legalizado. Y más si estoy hablando de términos de que doy servicios jurídicos, pues con mayor razón el software debe estar legalizado. Impacto ambiental, claro, porque es que resulta que los computadores generan una emisión de gas carbónico. Uno no la ve, uno no la huele, pero existe como tal esa emisión. Y eso hace parte de ello. Luego, hacemos el estudio económico junto con el administrativo. El estudio económico es cuál. ¿Cuánto me vale cada una de esas cositas? Que necesito tres borradores. Los borradores no me los regalan cada que lo necesito. Tengo que ir a comprarlos. ¿Cuánto me vale? Ah, que los tres borradores valen 1.000 pesos. Pero son 1.000 pesos. Que necesito los tres computadores y de acuerdo con las características, cada uno es de 4 millones. Pues allá son 12 millones de pesos. Que necesito para poder montar la oficina, el escritorio y la silla ergonómica. Ah, bueno, ahí fácilmente pueden ser otros 2 3 millones de pesos. Entonces, si le vamos sumando, se me convierte que te puede haber costado, bueno, en la época de pandemia, haber montado todo, digamos, en la misma casa, fácilmente debiste estar dispuesto por ahí de unos 15 20 millones de pesos, ¿sí? Así, haciendo algo así como por encima. Eso es lo que me costaría entonces el proyecto de inversión. Pero no solamente eso, porque es que resulta que también va el estudio administrativo. ¿Y qué es ese estudio administrativo? Ah, bueno,
la estructura organizacional que necesito tener. Y tú me lo acabas de mencionar. Existen varias ramas precisamente en la parte de derecho. Y dentro de esas ramas, pues resulta que yo soy especialista en una de ellas. Y yo en los servicios que doy, ofrezco también dos ramas más. ¿Qué voy a tener que hacer? Contratar otros dos especialistas en el tema. ¿Cuánto les voy a pagar? Entonces, en el estudio técnico me sale cuántas personas voy a necesitar y ocupando qué cargo. Y en el estudio administrativo es con qué tipo de contrato, cuánto les voy a pagar. Y como estoy hablando de administrativo y da de la mano, sigue estando lo legal, es que lo voy a contratar a término indefinido. Bueno, ojo que a término indefinido debe ser mínimo un salario mínimo, auxilio de transporte, prestaciones sociales, prima, la prima de servicios, cesantías, integrar las cesantías, vacaciones. Eso hace parte del estudio económico administrativo y ¡pum! Y vuelve y le pega también a la parte legal. ¿Sí? Lo pongo aquí claramente como ejemplo y gracias por manifestarnos ese emprendimiento que tienes para que también, que nos sirvió como ejemplo, y ya todos sabemos, si alguien necesita algún tema de asesoría, lo que acaba de comentarnos el compañero, bueno, entonces ya sé que aquí yo tengo un compañero que está estudiando conmigo y es el que tiene el servicio que yo estoy necesitando. Pues mientras voy y me busco por allá un tercero a pagarle a alguien que no conozco, pues qué mejor que venga, le pago a usted, que sí lo conozco, y venga, ofrezca, deme el servicio que yo estoy necesitando. Por eso es también tan importante que en estas sesiones todos nos conozcamos efectivamente también entre todos. Ahora, miremos otro ejemplo rápidamente y es, bueno, ¿qué pasa si lo que voy a montar es una panadería? No, es que el pan, mejor dicho, el pan se vende como pan, literal, ¿sí? De una manera literal. Entonces, ¿qué sucede? Para yo montar una panadería, ¿qué va a necesitar? Hornos. Estudio técnico. ¿Cuántos hornos? ¿De qué características? ¿Qué va a necesitar también, por ejemplo, como voy a utilizar también productos que deben estar refrigerados? Bueno, entonces necesito comprar un refrigerador. Características. Entonces resulta que listo, me compré un refrigerador que fui a Catronics en el costo y estaba en promoción un refrigerador bien interesante que me costó 2 millones de pesos, aproveché y lo compré, un refrigerador tipo D. Uy, pero 3 millones de pesos, pues claro, baratísimo. Pongámosle 2 millones. Baratísimo, 2 millones ese refrigerador industrial, pues lo compré. Pero resulta que antes de yo poder abrir, pues me tienen que hacer por parte de la alcaldía, pues me tienen que hacer una serie de visitas para identificar estudio de suelos, es decir, que el sitio en donde voy a tener la panadería, si es apto para ese tipo de negocio, el tamaño y demás, perfecto. Pero resulta que también van y entran y miran, entonces de parte, bueno, el impacto ambiental, venga, miremos aquí algo, aquí está este refrigerador de tipo D. Ya decir, no, señores, no les voy a poder autorizar la apertura. Pero ¿cómo así que no? Si todo está efectivamente bien, está todo con facturación, el local efectivamente es el apropiado. Digo, sí, pero es que resulta que el refrigerador que tiene es tipo D. Cambia el refrigerador para poderle autorizar. Pero ¿cómo lo voy a cambiar si eso me costó 2 millones de pesos? Sí, pero es que resulta que es tipo D. Y tipo D, ¿saben ustedes qué significa tipo D? Es un electrodoméstico de estos. Del consumo de energía. Exactamente, es el de mayor consumo de energía. Te lo van a decir, no, tiene que ser tipo A. No, pero es que tipo A me vale 7 millones de pesos y este estaba en promoción en 2. Lo siento, pero para poder autorizar la apertura tiene que ser tipo A por el impacto ambiental. Por eso es que la empresa debe ser sostenible. Responsabilidad social empresarial ligada con el tema de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, ¿qué vale más? Pues sí, sí y no. Pues en este momento, para el proyecto de inversión van a necesitar más plata, sí, pero a futuro, pues se va a ver reflejado en el ahorro como tal de la energía y no va a tener inconvenientes de temas de impacto ambiental. Entonces, fíjense cómo efectivamente tiene que ir de la mano
el estudio técnico con el estudio legal, el estudio económico, el estudio ambiental y mi estudio administrativo. Todo esto va de la mano. Y el estudio económico es cuánto me cuesta todo ese estudio técnico y ese estudio administrativo. Cuánto me cuesta todo el papeleo, porque dentro de lo legal también va el papeleo que yo debo hacer, que la inscripción a Cámara de Comercio, o sea, todo el papeleo que se requiere de manera legal. Todo eso vale. Eso es el estudio económico, llevarlo, aterrizar todos esos estudios, aterrizarlos ya directamente en lo que me vale. Que el estudio de mercado, claro, porque es que tuve que contratar una persona o una empresa idónea, experta en tema de mercado, pues tengo que pagarle, ¿sí? No lo voy a contratar directamente con la empresa, sino que es prestación de servicios al inicio para que me haga el estudio de mercado, pues eso me vale. Tengo que sumarlo ¿a dónde? A ese estudio económico. Conclusión, el estudio económico me va a mostrar cuánto dinero en total voy a necesitar yo para poder iniciar. ¿De acuerdo? Entonces resulta que todo me vale para iniciar 50 millones de pesos. Ah, pero es que resulta que dentro de esos 50 millones de pesos hay 3 computadores que cada uno vale 4 millones de pesos y casualmente yo tengo un computador con esas características que se requiere, pues me lo voy a llevar y lo voy a aportar. Ah, bueno, el estudio económico sigue siendo los mismos 50 millones de pesos, porque ese computador, aunque lo esté aportando, también costó, también vale. Que ya se ha depreciado, sí, pero también tiene un valor. Entonces, el estudio económico es 50 millones, pero en el momento de yo tener que sacar la mano al bolsillo, meter la mano al bolsillo para poder sacar esos 50 millones de pesos, o voy a necesitar que sea un apalancamiento, digamos, financiero, pues realmente no voy a pedir los 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay cositas que ya tengo que hacen que ya no sean 50, sino 45, 40 millones de pesos los que ya realmente vaya yo a necesitar conseguir. Porque lo demás, el resto del dinero, no es que lo tenga en dinero, sino que ya lo tengo directamente ¿en qué? En maquinaria y equipo que me va a servir efectivamente para ese proyecto que nosotros necesitamos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que dentro de este estudio económico administrativo debo sumarle al menos unos 3 meses de sueldos, apalancarme también dentro del estudio económico con unos 3 meses más o menos de sueldos y también lo que tiene que ver con un dinero para imprevistos. ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Gracias por confirmar. Y mucha gente confunde el estudio económico con la evaluación financiera, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. El estudio económico es cuánto me vale ese proyecto de inversión para arrancar, con qué dinero necesito tener. Y la evaluación financiera es ya la proyección que yo hago teniendo en cuenta que voy a necesitar 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos son el valor de la inversión en el año cero, o sea, 2025. Entonces va en negativo menos 50 millones de pesos. Y empiezo a proyectar del 2026 al 2030 los flujos de caja que yo les explicaba ahora. Proyecto, me los traigo a valor presente y identifico, más bien no sino identifico con esos 50 millones de pesos, teniendo en cuenta una tasa de descuento, si ese proyecto va a ser financieramente viable o no. Y para que sea financieramente viable es porque dentro de ese tiempo estimado del proyecto debo recuperar la inversión. Y adicionalmente me debe empezar a generar ¿qué? Rentabilidad, utilidad. Pero primero hay que recuperar la inversión. Entonces mucha gente dice, no, ya el quinto año, año cero, año uno, venga, como que no me generó rentabilidad suficiente, año 2 igual, y al año 5 uno dice, uy, me generó una utilidad de 50 millones, a ella recuperar la inversión. No, señores. ¿Por qué? Porque 50 millones que estoy desembolsando hoy para poner la operación de la empresa, debo llevarla con esa tasa dentro de 5 años, no son los mismos 50 millones, dentro de 5 años son 60, 70 millones de pesos.
Entonces, eso es lo que hay que aterrizar en la evaluación financiera. Entonces, también muchos cometen el error de decir, uy, ya estoy en punto de equilibrio. No, hasta que no recupere toda la inversión, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ahí todavía no voy a estar en punto de equilibrio. Punto de equilibrio es ahí, cuando logro primero recuperar la inversión, teniendo en cuenta la proyección de esa inversión a futuro, a esa tasa determinada. Ahí es cuando logro llegar al punto de equilibrio. De ahí en adelante, ahí sí ya todo lo que entre son ganancias. Profe, Y no podemos, cómo es el señor, porcentaje para llegar al punto de equilibrio? Digamos, si ahorita son 50 millones dentro de 1 año o 2 años, ¿cómo es? lo que pasa es que hay que tener en cuenta es la tasa de descuento y la tasa de descuento, la tasa de mercado no es la misma para todo el tipo de mercado. No es lo mismo la tasa de mercado, por ejemplo, del sector construcción, que está entre el 10 y el 12%, a una tasa de mercado del sector educativo que está entre un 9 y un 12%, a una tasa del sector, digamos, industrial que se dedique a la venta, por ejemplo, de se me fue el nombre, de estas bombas de electrobombas, ¿sí? O sea, todo mercado tiene su respectiva tasa de descuento dentro del mercado. No existe una única tasa absolutamente para todas. Entonces, tenemos que identificar, dependiendo del mercado en donde me encuentro, cuál es la tasa de descuento. Y tengo que buscar que esa tasa interna de retorno que voy a esperar supere esa tasa de descuento. Si no la supera, si está igual o por debajo, el proyecto no va a ser viable. Y tengo que tener de la mano el análisis y administración del riesgo siempre. Es decir, tener con mucha claridad, si yo monto este proyecto de inversión, en todo ese proceso, con qué riesgos me puedo encontrar. Y es desde ya, no es esperar a que en el momento que se dé, miro a ver qué hago. No, es desde ya que debo identificar los posibles riesgos que se me pueden presentar y asimismo tener claros los planes de acción para poder efectivamente o eliminar ese riesgo o mitigarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que un plan de acción que me permita eliminar el riesgo es un plan de acción que va a hacer que el riesgo jamás vaya a ocurrir, jamás se vaya a materializar. Pero cuando un riesgo vemos que no lo podemos lograr evitar, ahí es donde hablamos de un plan de acción que me ayude a mitigar el riesgo. Es decir, que cuando se materialice el riesgo, cuando se dé, el impacto negativo sea el menor posible. ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Las variables que se van a considerar en la evaluación financiera incluyen todo lo relacionado con el aspecto económico y de mercado. Por ejemplo, la tasa de inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés y hay muchas otras. El PIB, que es el PIB, podemos encontrar el indicador también de desempleo, la ETF, que también es una variable que tenemos también allí. Vamos a poder encontrar también eh, lo que corresponde al ingreso, al IPC, no solamente como índice de precio al consumidor, sino también como índice per cápita o indicador per cápita, que es también identificar los ingresos reales como tal que está teniendo una familia. Y en el per cápita, pues existe un per cápita a nivel general como tal de la nación, pero también existe un per cápita por familia. El ingreso per cápita es, se los voy a dar directamente con un ejemplo. El salario mínimo está en 1.423.500. Entonces vamos a suponer que en una familia está compuesta por 4 personas, mamá, papá y 2 hijos. Los 2 hijos están estudiando, la mamá está muy a cargo, digamos, también de los hijos y el papá es el único que trabaja. Bueno, pongámoslo al contrario. El papá es el que está a cargo de los hijos, está a cargo en el hogar y la mamá es la que está trabajando.
por situaciones de la economía, el papá está sin trabajo, pero la mamá sí lo está haciendo. Y en la labor que está haciendo la mamá, se gana 4 millones de pesos. ¿Sí? Esos 4 millones de pesos, ¿cuál es el ingreso per cápita como tal de la familia? Es ella, su esposo y los 2 hijos, son 4 personas. El ingreso que entra a nivel familiar son 4 millones de pesos. Si tomamos los 4 millones de pesos dividido entre los 4, quiere decir que el ingreso per cápita es de 1 millón de pesos por persona. No alcanza a tener por persona el salario mínimo. Y el ideal es que por persona alcance a ver un salario mínimo. Entonces, eso es lo que quiere decir el ingreso per cápita. Entonces, como en nuestro país tenemos un ingreso per cápita que está por debajo del salario mínimo, esto está generando que a nivel de Latinoamérica, nuestro país, de acuerdo con el costo de la canasta básica familiar, un salario mínimo no está alcanzando. El salario mínimo está alcanzando para un 65% del costo de la canasta familiar. A quien más le alcanza es a Ecuador. Ecuador está en un ingreso, si no estoy mal, es Ecuador o Chile. Se me fue, no recuerdo bien cuál de los dos, se me fue en este momento cuál de los dos es, pero uno de los dos es el que mejor ingreso per cápita, o más bien, el que mejor, digamos, cubrimiento tiene de la canasta familiar con el salario mínimo de dicho país, y ni siquiera alcanza a ser el 100%, está en el 87%. O sea, en Latinoamérica no existe ningún país que con el salario mínimo de su país logre cubrir el 100% de su canasta básica familiar. Por eso es que se necesita que el ingreso per cápita sea mínimo de un salario mínimo, para que con la sumatoria de todos los que aportan alcance a haber un cubrimiento de la canasta básica familiar. ¿Sí? Y todos lo hemos vivido y sabemos que esa es la dura y cruel realidad de nuestro país. ¿Claros hasta acá? Sí, profe, claro. Ok, gracias. Otros análisis, el presupuesto. El presupuesto, como su nombre lo indica, es un supuesto de un dinero que se va a utilizar y de dineros que van a ingresar, es decir, un supuesto y un flujo efectivo de ingresos y salidas del siguiente periodo. Y lo miramos en este momento, por eso hablamos de presupuesto. Es un supuesto de cuánto dinero, de acuerdo precisamente con estas variables, para el siguiente periodo, qué dinero puede estar entrando y qué dinero puede estar saliendo y por qué conceptos. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener el detalle, el concepto, qué ingreso entra, qué dinero entra, pero qué genera ese ingreso de dinero y qué dinero sale y qué genera la salida como tal de esos dineros. Por eso es que la entrada de los dineros, tanto para empresas como para nosotros como personas naturales, tenemos que buscar otros ingresos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como personas naturales? Tenemos un ingreso principal, pero también nos buscamos otros ingresos. Las empresas pasa lo mismo. Anteriormente las empresas únicamente se dedicaban a su operación directa, que va ligada directamente al objeto social de la empresa. En el ejemplo que les ponía ahora, listo, la venta de bicicletas, comercialización de bicicletas. Ah, bueno, pero entonces resulta que mi empresa es de comercialización de bicicletas. Esos son los ingresos operacionales. Pero resulta que hay un dinero, hubo una venta interesante, unas bicicletas, de donde tomé de allí un dinero, por ejemplo, 20 millones de pesos, y esos 20 millones de pesos tomé la decisión de coger 10 millones y llevarlos abriendo un título valor CDT en un banco para que me pagaran, ejemplo, el 12% efectivo anual y me empecé a generar rentabilidad. Lo que quiere decir que esa rentabilidad, esos intereses que me va a pagar el banco, no son para mí, no son para Juan Carlos Senado, son de la empresa, porque es que es un dinero de la empresa el que puse allí. Al entrar esos dineros por intereses a la empresa, esos son los ingresos no operacionales, que sí son ingresos para la empresa, pero que nada tienen que ver con la operación, nada tienen que ver con su objeto social. ¿Sí?
También dentro de esos otros análisis hay que tener en cuenta el punto de equilibrio, análisis financiero como el vertical y horizontal. ¿Qué es esto? Análisis vertical es poder comparar yo una cuenta con respecto a una cuenta principal de un mismo periodo. Por ejemplo, estamos en el año 2025. Quiero ver cómo está el comportamiento de mi cuenta de inventarios con respecto al total de los activos. Es decir, qué porcentaje de participación tienen mis inventarios en el total de los activos. ¿Qué participación tiene mi cuenta de caja y bancos con respecto al total de los activos? Ese es un análisis vertical, ¿sí? Una participación de una cuenta con respecto a otra del mismo año. Mientras que el análisis horizontal ya me va a permitir poder identificar cómo fue el comportamiento de una cuenta un año con respecto al otro. Es decir, estamos a puertas ya de cerrar 2025. Entonces yo ya puedo estar identificando cómo es el comportamiento de mi cuenta, por ejemplo, de cuentas por cobrar del año 2025 con respecto al año 2024 y con respecto al año 2023. ¿Sí? Mis cuentas por cobrar están aumentando, están disminuyendo y dependiendo de eso y dependiendo de otras cuentas que tendría que entrar a mirar, voy a poder identificar pues si eso es bueno o es malo y empezar a tener que redefinir mi política de compras y ventas de mercancía a crédito. Otros indicadores financieros que deben calcularse en esta etapa son los de liquidez. La liquidez va ligada precisamente al flujo de efectivo para identificar precisamente que la empresa tenga con qué responder ante las deudas que tenga y de hecho que le pueda quedar de pronto para adquirir algún apalancamiento financiero que necesite. El indicador de rentabilidad, como su nombre lo indica, es efectivamente si la rentabilidad es la esperada. El indicador de endeudamiento es también poder identificar ese porcentaje de endeudamiento que puede estar teniendo, entre otros, que son razones o indicadores pues, que estén relacionados con el balance general y con el estado de resultados. Bueno, entonces todo eso son variables financieras que hay que tener en cuenta. Y con esas variables y con toda esa información, ¿qué hacemos? Hacemos una evaluación financiera del proyecto. Aquí vamos a encontrar los principales indicadores que son el valor presente del flujo de caja libre y es teniendo en cuenta los valores, eh, los valores que corresponden, o sea, los valores reales que corresponden a cada periodo. Recuerdan que yo les decía, les comentaba a ustedes ahora, bueno, resulta que para el año 5 me dio flujo de caja en positivo 200 millones de pesos. Ah, bueno, aquí en este valor presente flujo de caja libre van esos 200 millones de pesos. Pero en el valor actual neto o valor presente, perdón, van los 200 millones de pesos iniciales, pero los convierto a valor presente. O sea que me puede estar dando 160, 170. Y luego hallo el valor actual neto, que es el valor presente neto, que es traerme esos valores a un único valor actual. Me tiene que dar positivo. Este valor actual neto van, me tiene que dar positivo. Si me da positivo, significa que el proyecto me va a generar valor económico agregado. Si me da negativo, no es viable. La tasa interna de retorno. Esta la voy a comparar con respecto a la tasa de descuento que les comentaba ahora. Me tiene que dar superior a esa tasa de descuento. Un valor inferior o igual a la tasa de descuento no es viable. Una TIR que uno ya la pueda considerar en un estado buena debe estar entre el 20 y el 25%. Mayor al 25% ya podría estar hablando de una TIR muy buena. Pero entre el 20 y el 25% podría estarla considerando todavía buena. Si la bajamos entre el 15 y el 20%, pues es una TIR que puede estar ahí como todavía aguantando un poco. No es ya muy buena, pero pues me puede estar todavía sirviendo un poco. Pero si hablamos de una TIR por debajo del 15%, no.
no, ya no es una TIR que nos vaya a servir mucho y al estar por debajo de un 15%, ya fácilmente puede estar o muy cercana o incluso hasta por debajo de la tasa de descuento. El índice de rentabilidad o IR, perdón, llamado también relación costo-beneficio, es el que me permite poder identificar cuánto me está retornando de inversión. Por ejemplo, si el indicador de rentabilidad me diera como resultado 1,3, ese 1,3 yo puedo, como indicador, yo puedo verlo de dos maneras, en unidades o en porcentaje. En unidades estaríamos hablando de unidades monetarias. 1,3, ¿qué significaría? Que por cada peso que estoy invirtiendo me está retornando 1,3 pesos o 1 peso con 30 centavos. O sea que eso es bueno. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el indicador de rentabilidad me tiene que dar superior a 1. ¿Por qué ni siquiera me puede dar, me debe dar 1 para decir si es viable? Porque 1 tampoco lo consideraríamos viable. ¿Quién me dice? Con el ejemplo que acabo de hacer del 1,3, ¿por qué si el resultado fuera 1 no sería viable? Inferior a 1, claramente no es viable. Se Por los voy a poner, señor. pues sería por los impuestos, depreciación, amortización, todo lo que se falta. No, no. Miren puntualmente. Volvamos al ejemplo de 1,3. Si el resultado de la IR es 1,3, es el retorno de la inversión. Significa que por cada peso que invertí, me va a retornar 1,3 pesos. Es decir, recupero el peso que invertí y me va a entrar adicionalmente 30 centavos de peso. Si me diera 0,93, significa que por cada peso que invertí, me va a retornar 93 centavos. O sea que no voy a recuperar la inversión. Entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué si me da 1 no sería tampoco viable? ¿El 1 qué significa? Que por cada peso que invertí, me va a retornar el mismo peso. No habría ganancia. Estaría en punto de equilibrio. Así es. No hay ganancia, tampoco hay pérdida, pero lo ideal es no estar en punto de equilibrio, sino que efectivamente me genere rentabilidad. Si lo miramos en temas porcentuales, 1,3, ¿a qué porcentaje equivale? Si ustedes lo convierten a porcentaje. ¿Al 30? No, 1,3. No el coma 3. El coma 3 sí es 30, pero 1,3. El 1,3, ¿qué significa 1,3? Si lo paso a porcentaje. 130. Exactamente, 130%. Entonces, si el resultado lo fuéramos a mirar en temas porcentuales, ese resultado de 1,3 significa que del 100% de la inversión me está retornando el 130%. ¿Sí? Es decir, estoy recuperando mi 100% y me están dando un 30% adicional. Si lo miramos de cara al ejemplo del otro del 0,93, significaría entonces que ¿qué porcentaje sería? 93%, estoy perdiendo el 7. Exactamente, significa que el 100% que invertí me está retornando el 93%. No estoy recuperando la inversión, me estoy yendo a pérdidas en cuanto estoy perdiendo el 7% de la inversión. El valor actual uniforme equivalente BAU-CAUE es donde yo ya tengo en cuenta todas las entradas y salidas de dinero periódicamente y vengo y las traigo a un único valor, como si cada periodo siempre fuese ese valor el mismo resultado. Por ende, al igual que el valor actual neto o BPN que llamamos, debe ser también positivo.
Si me da negativo, no sería viable. El periodo de recupero de la inversión descontado, PRD o PRID. Yo personalmente, digamos, hay uno que ustedes van a encontrar como PRI solito, periodo de recupero de la inversión, PRI. Pero yo personalmente manejo únicamente el periodo de recupero descontado, o sea, con la D, porque resulta que me tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, me tiene en cuenta la tasa de descuento, lo que hace que sea más ácido. A mí me puede dar un PRI, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de inversión a 5 años, me puede dar un PRI de 3,5, pero el PRID me puede dar de 6. No, no sería viable. ¿Qué significa esto? Es en cuánto tiempo voy yo a recuperar la inversión. Y la inversión yo la hago recuperar dentro del tiempo límite del proyecto y de horizonte del tiempo de horizonte del tiempo del proyecto. Entonces, si yo estoy proyectando, valga la redundancia, mi proyecto a 5 años como proyecto, porque ya después de 5 años, para que deje de ser proyecto y ya empiece a ser la operación ya normal, todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces quiere decir que dentro de los 5 años debo recuperar esa inversión. Conclusión, el resultado del periodo de recuperación descontado me tiene que dar menor o igual al tiempo de horizonte del proyecto para que sea viable. Si me da superior al tiempo de horizonte del proyecto, no sería viable. Todo proyecto tiene su fin, por muy extenso que sea en el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El tema en Bogotá, si están todos acá en Bogotá, pues tenemos un proyecto a largo tiempo que es precisamente el del metro, pero viene por fases. La fase 1 es un proyecto. Tiene un inicio, llega un momento en donde cierra, donde la fase 1 ya deja de ser proyecto y ya empieza la fase 1 a operar normal. Y luego viene la fase 2. Bueno, la fase 2 ya se convierte entonces nuevamente en un proyecto para poder darle amplitud a la movilidad a través del metro, para darle un complemento a la fase 1. Pero la fase 1 ya deja de ser proyecto. Ya la fase 1 está operando normal cuando arranque la fase 2. ¿Sí? Y así sucesivamente cuando venga la fase 3 y demás. Cada pedacito tiene su inicio, su cierre, su inicio, su cierre, su inicio, su cierre como proyecto. Cuando es demasiado grande, por eso es que se divide en fases. Y el EBITDA, que es la abreviatura como tal en inglés, que hace relación a un indicador donde debo tener en cuenta todos los valores antes de los intereses. ¿Qué son los intereses? Si yo tengo deuda con un banco, los intereses que pago al banco. Las tasas, ¿cuáles son las tasas? Los impuestos. O sea, ese 35% que ya está aplicando como tal en este año de temas de impuestos. Las depreciaciones. La maquinaria de equipo se deprecia, las edificaciones se deprecian, todo se deprecia. Y las amortizaciones. ¿Y cuáles son las amortizaciones? Si se tiene deuda con un banco, lo que se le está devolviendo al banco de capital, esa es una amortización. Es la devolución del capital. Y eso me permite poder identificar, luego de esto, esto me da en unidades monetarias. Luego, ¿qué hago? Lo convierto a margen EBITDA, que es pasarlo a dato porcentual. Entre más alto sea, mucho mejor. ¿Qué significa? Significa la utilidad operacional. Eso me va a mostrar cómo está efectivamente manejándose la operación normal como tal de la empresa, sin tener en cuenta mis deudas, mis depreciaciones, ni lo que pago de impuestos. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. La pregunta va enfocada, Claro. es decir, que el valor de la inversión no se va a poder recuperar a largo plazo. Si el proyecto,
¿qué es lo que sucede? Si el proyecto les da a ustedes un periodo de recupero descontado a un mayor plazo del tiempo de horizonte del proyecto, pero si ustedes ven que los valores como el valor actual neto, como el BAWE, les está dando negativo, no es viable el proyecto. Si les está dando por lo menos cerca a cero, uno diría, me voy a tomar el riesgo porque sé que dentro de mucho más tiempo voy a lograr recuperar la inversión, porque efectivamente estoy muy cerca al que sea positivo estos valores. Lo mismo pasa, si la tasa interna de retorno me da por debajo de la tasa de descuento y el indicador de rentabilidad me da por debajo de 1, definitivamente no es viable. Pero si ustedes ven que este periodo de recupero descontado se pasa el tiempo, pero estos valores por lo menos alcanzan a estar cerca, digamos, a esa tasa de descuento, o alcanza a estar muy cerca al 1, que uno diga 0, digamos el que les dije ahora 0,93, ya es a riesgo que uno diga, me voy a dar la pela, pero ya es aguantar demasiado tiempo eh, yéndose sin lograr estar recuperando ni siquiera la inversión. O sea, tienen que tener muy buen apalancamiento de cómo efectivamente ustedes van a lograr sostener el negocio. Y ahí es donde empiezan a surgir temas como cuáles. Voy a necesitar buscar más apalancamiento, emitir bonos, eh, vender acciones que me permitan estarme como tal apalancando, con las ventajas y desventajas que trae efectivamente el estar adquiriendo como tal ese mismo apalancamiento. Son riesgos. Muchos lo asumen, claro que sí, pero son cosas que hay que tener presentes. ¿Sí? ¿Sí fui más claro ahí? Sí, señor, gracias. Con mucho gusto. Gracias también a ustedes por preguntar. Listo. Ahora, todo esto deben ir también acompañados de matrices, que se las voy también a mencionar y ya con esto vamos terminando. Y es que la matriz de Eisenhower es lo importante y lo urgente para que ustedes puedan identificar, venga, ¿yo qué hago? Ustedes como líderes, ustedes como gerentes, no hagan nada que sea urgente. Lo urgente deléguenlo. Ustedes dedíquense a lo que sea importante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre importante y urgente? O más bien, ¿cómo yo logro identificar qué es importante y qué es urgente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo identificar qué es importante y qué es urgente? No, señor, no me es claro. Ok. No, Resulta que muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron en las empresas que en el día a día todo se volvió urgente. Todo esto está allá, esto es para allá, esto es para allá, esto es para allá. ¿Cómo identifico yo qué es importante y urgente? El urgente depende precisamente de la temporalidad. Por ejemplo, hoy estamos a qué fecha? Hoy estamos a 15 de octubre. La nómina se está pagando de forma mensual, es decir, se paga el 31 al cierre del mes o al primer día del siguiente mes. Como hoy estamos a 15 de octubre, es urgente que en este momento estemos trabajando con el cierre de nómina. ¿No es cierto? Porque el No, profe, urgente, no. exacto, no porque el urgente va de la temporalidad. Todavía quedan 15 días para pagar nómina, no es urgente. Pero si fuera 31, es urgente. Si no hemos empezado a cuadrar nómina, venga, es urgente, la nómina hay que pagarla hoy a más tardar mañana. Si fuera 31, ahí sí se me vuelve urgente. Entonces, lo urgente depende de la temporalidad. La declaración de renta. Venga, la declaración de renta, hoy estamos a 15. Venga, resulta que la declaración de renta, supongamos que estamos apenas a febrero y declaro el 17 de octubre. Ah, bueno, entonces no es urgente. Todavía hay como 10 meses más o menos o 8 meses para declarar. No es urgente. Pero como ya hoy es 15 y declaro el 17,
y todavía no le he entregado los documentos al contador, pues venga, eso es urgente, porque ya se le va a vencer el plazo de la declaración de renta. Entonces, ahí hay dos ejemplos clarísimos de lo que es urgente, depende de la temporalidad. Ahora, lo importante depende es de la consecuencia. En lo importante yo me pregunté, venga, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Qué sucede si lo hago y si no lo hago, qué? Entonces miremos al mismo ejemplo, al anterior. Estamos a 31 de octubre, hay que pagar nómina. ¿Es importante? Claro que sí, no solamente es urgente, también es importante, porque si no pago la nómina, pues puedo incurrir en temas ante el Ministerio de Trabajo. La declaración de renta, si hoy estamos a 15 y pasado mañana se me vence la declaración de renta, venga, ¿y qué pasa si no presento la declaración de renta? Pues venga, si usted ya viene declarando renta y le toca pagar declaración de renta y no declara, ¿cuál es la consecuencia si no declara? Lo van a multar y esa multa cuesta dinero. Ahí es donde está la gran diferencia y cómo identificar lo importante y lo urgente. ¿Sí? Alguien llega y me dice, venga, lo que pasa es que, eh, me dice, venga, Juan, vamos este sábado 18 que lo invito a almorzar. Ah, bueno, este sábado, bueno, sí, sí, listo, perfecto. Vamos a almorzar el sábado 18. Y el almuerzo es, digamos, digamos que con un amigo, para ir a almorzar el 18. Ahora pregunto, ¿es urgente? No, hoy estamos a 15. Todavía falta el 6, el 17, el mismo 18, prácticamente mediodía. Por lo pronto no es urgente. Es importante. Y uno diría, bueno, pues sí es importante porque socializar es importante, pero si no lo hago, no pasa nada. No va a generar ninguna consecuencia. Hermano, qué pena con usted. No me acordaba o se me presentó algo para el día 18, dejémoslo para después, dejémoslo para el domingo, dejémoslo para el siguiente sábado. No pasa nada. Ahí es donde efectivamente tenemos que identificar esa gran diferencia entre lo importante y lo urgente. Nosotros, como gerentes, dediquémonos a lo que realmente sea importante. A lo que sea urgente, eso nos quita demasiado tiempo para la gestión que nosotros debemos hacer de estrategia gerencial, para tomas de decisiones. Lo urgente hay que delegarlo. Si hay algo que es urgente e importante, hay que hacerlo ya. Si hay algo que es importante pero no es urgente, pues venga, sigue siendo importante pero todavía no es urgente, pues entonces venga, lo planifico y lo agendo. Si hay algo que es urgente pero no es importante, pues venga, lo delego, no es importante, eso no lo hago yo, pero si es urgente, venga, hágalo usted, venga, delego. Un buen gerente sabe delegar bien. Hay que delegar. O si es un tema de proceso, venga, ¿qué hacemos para automatizar esta vaina? Esto es una perdedera de tiempo de siguiéndolo haciendo de esta manera. El urgente, urgente, urgente y es forma y se puede automatizar, pues automaticémoslo. Pero si hay algo que no es urgente y tampoco es importante, no le boten corriente a eso. No lo hagan. O simplemente lo eliminan o simplemente también deléguenlo. Otra matriz es la matriz CAME. Y esta matriz CAME, ¿por qué no traigo aquí traigo a colación a un pedacito de la matriz DAFO? O DOFA, o FODA, como la quieran llamar. Esta matriz es conocida por todos, pero es que resulta que esta matriz es estática, pero esta matriz es necesaria hacerla para poder hacer un análisis y con base en análisis hacer la matriz CAME. La matriz DOFA me permite identificar las debilidades y fortalezas que son al interior de la empresa y las amenazas y oportunidades que son del entorno, del exterior. Pero es algo estático. Simplemente identifico, sí, las fortalezas son estas, las debilidades son estas, las amenazas que se pueden presentar estas y las oportunidades son estas. Pero resulta que la matriz CAME es llevar esa matriz DAFO a una matriz dinámica, a una matriz de acción, a una matriz estratégica, a una matriz donde la D de debilidad la convierto en C y es corregir las debilidades. La de amenazas continúa siendo la A y es de afrontar las amenazas. La
F de fortaleza se convierte a la M, que es mantener las fortalezas. Y la O de oportunidades se me convierte en la E, que es explotar las oportunidades. Y cuando yo hago esto, la matriz Kame es donde hago planes de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cuánto me cuesta hacerlo? ¿Qué debo hacer para mantener las fortalezas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Quién me va a apoyar a hacer eso? ¿Cuánto me cuesta hacer eso para poder seguir manteniendo las fortalezas que actualmente tenemos? Matriz Kame. Por eso hablamos del DAFO al Kame. El mapa de los stakeholders, que es donde ustedes deben identificar esas personas o empresas que están involucradas o interesadas en sus proyectos, dependiendo de su nivel de interés y su nivel de influencia. Entonces yo digo, no, el alcalde es una persona que de alguna manera va a estar involucrada en mi proyecto. Ah, ojo, el alcalde es de influencia alta. Y puede ser que no le interese, pero la influencia es alta. Entonces ahí yo tengo que identificar en qué cuadrante va para saber cómo me voy moviendo yo con los diferentes tipos de interesados y generar estrategias para irlos motivando y que efectivamente se involucren bien con nuestro proyecto. La matriz de riesgo, lo que les comentaba ahora, hay que identificar para poder mitigar o eliminar un riesgo. ¿Y depende de qué? Del impacto y de su probabilidad. Donde el cuadrante, donde yo debo medir los riesgos si son de nivel alto, medio, bajo. El alto es rojo, el medio es amarillo y el bajo va en verde. Les voy a poner aquí un ejemplo. El nevado del volcán Nevado del Ruiz. La probabilidad, improbable, no porque ya sucedió. Posible, tampoco porque ya sucedió. Ocasional, sí, porque ya sucedió y hace un par de años estuvo a puertas de volver a explotar. Ah, bueno, entonces ocasional. Impacto, catastrófico, por supuesto. Entonces aquí iría en este cuadrante, iría la explosión del Nevado del Ruiz. Como está en rojo, va ligado a la matriz de Eisenhower. Importante y urgente, hazlo ya. ¿Hacer ya qué? El plan de acción. ¿Para qué? Para mitigar, no para eliminar. Porque no tenemos cómo evitar que un volcán explote. Pero sí podemos disminuir el impacto. Que si vuelve a suceder, ya no sea catastrófico como sucedió hace un poco más de 25 años, sino que pase a ser quizás entre menor o crítico, pero que disminuya ese impacto. ¿Sí? Eso es lo que indica efectivamente esto. Dependiendo del cuadrante, va atado con la matriz de Eisenhower y la definición inmediata de sus planes de acción para poder mitigar o para poder eliminar como tal dicho impacto. ¿De acuerdo? Miremos otro ejemplo. Movimiento telúrico en mesitas, en la Mesa de los Santos en Santander. En la Mesa de los Santos de Santander, ustedes saben cada cuánto tiembla allá, cada cuánto se mueve allá la tierra. Como todos los días. Así es, todos los días. Pero ¿qué pasa? Que dependiendo de la profundidad o dependiendo del movimiento que tenga, en la superficie se siente o no se siente. Tiembla, se mueve todos los días, sí, pero no todos los días se siente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Miremoslo. Probabilidad es constante, todos los días. Ah, es constante. Pero impacto, insignificante. Nunca ha pasado nada con esos movimientos. Ah, es insignificante, entonces viene acá. Lo numeraríamos acá. Como es amarillo, sería impacto medio. Quiere decir que el nivel de importancia y el nivel de urgencia baja un poco. Debo darle más prioridad a los que están en rojo. Ese me puede dar espera de poder hacer su plan de acción. Y finalmente, la matriz de Moscú, la priorización, son 4 cuadrantes que nosotros debemos manejar y es todo lo que ustedes vayan a hacer. Aquí yo les estoy hablando de proyectos de inversión para poder manejar la parte, la viabilidad financiera y demás. Pero todo lo que les acabo de hablar funciona también para sus familias.
La familia es una empresa. Estar casado es una sociedad conyugal. Es una sociedad. Todo esto aplica también para el hogar. En la matriz de priorización de Moscú es identificar en un proyecto que ustedes vayan a hacer, de tipo personal, de tipo familiar, de tipo empresarial, que sí o sí tiene que ir en ese proyecto. Que sí o sí tiene que ir. Si yo voy a montar una panadería, sí o sí tiene que ir por lo menos un horno con ciertas características. Sin horno, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ese es el MUSAP. Sí o sí, ¿qué tiene que ir? ¿Qué va? En el SUBHAB, ¿qué debería ir? Este que debería ir es que si va bien, pero si no va, pues como que no hace, no habría ningún problema, todavía más adelante podríamos hacerlo. Entonces, si miramos en el mismo tipo de panadería, uno podría decir que debería ir, pero si no va, pues no importa, ¿no? Pues entonces hablemos que debería ir un mezclador para hacer granizado. Si estoy hablando de una panadería, pues si va bien, me va a dar la opción también de vender granizados, pero si en esta fase del proyecto no va, no tengo problema, me voy a concentrar es con el pan. Cool Hub es ¿qué podría ir? Ese que podría ir es más, digamos, como a nivel ya de antojos, que uno diría, no, podría ir de pronto esto otro dentro de la panadería. Bueno, entonces uno diría, bueno, dentro de la panadería podría ir, miremos un ejemplo, a ver qué se me ocurre. Dentro de la panadería podría ir, digamos, a nivel de antojos, venta, digamos, de café de origen. ¿Mm? Sí, pues podría ir, pero es más bien como un antojo, ¿no? Un café de origen en una panadería, normalmente uno no lo encuentra, pero posiblemente en otra fase del proyecto podría uno ampliar las mesas y más allá de panadería convertirlo, montar también toda una buena cafetería y ahí sí ir el café de origen, pero por el momento no va. Y el WOHAB es que definitivamente no va en este montaje de proyecto. Entonces, si apenas voy a iniciar con la panadería, uno diría, no, en este montaje de proyecto que no va, que definitivamente no va todavía. Como eso requiere también un tema de licencias, un tema de permisos, de temas legales y demás, no van bebidas calientes que contengan licor. Punto. Son decisiones que uno puede tomar en la implementación del proyecto, no, no va. Bebidas calientes con licor no va. En este momento no va. Más adelante una siguiente fase puede implementarse, claro que sí. Eso es la matriz de priorización. Entonces es lo mismo que cuando nosotros organizamos un viaje con la familia, pasa lo mismo. ¿A dónde vamos a ir? A tal parte. ¿Qué sí vamos a hacer? ¿Qué si de pronto alcanzamos o alcanza el dinero? Deberíamos hacer. Que si lo hacemos perfecto y si no, pues después. ¿Qué podría? Ya sería como un antojo dentro del paseo. Y que definitivamente no va. No, en ese paseo definitivamente no vamos a ir a tal sitio, definitivamente no vamos a alquilar tal cosa o no vamos a comprar tal cosa. Aplica absolutamente para todo. ¿Preguntas? ¿Algo que tengan para comentar o complementar? No hasta la presente, gracias. Ok, y ya con esta vamos cerrando. Hay que tener en cuenta dentro de la empresa, dentro de esos proyectos de inversión, nuestra cadena de valor. Esta cadena de valor es la de Porter, para que lo tengan presente, donde tengo que identificar claramente cuáles son las actividades primarias que debe tener mi empresa, las actividades de soporte que van a soportar esas actividades primarias y el margen de utilidad como tal esperado. Tener en cuenta que toda empresa, por independientemente del tamaño que sea, siempre va a estar dentro de un entorno, ya sea dentro de un microentorno, porque vamos a tener nuestros clientes, las entidades financieras, hay que tenerlas de la mano, la comunidad general, la competencia, los proveedores, el mercado, el macroentorno, que son situaciones que se presentan por fuera de la empresa,
no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La parte social, la parte económica, la tecnología, la parte política. Y lo que les comentaba ahora del Océano Rojo y el Océano Azul, el Océano Azul es llegar nosotros con un mercado donde no existe. Les voy a poner un ejemplo real. En el momento que África, digamos, cuando en su totalidad estaba sin utilizar calzado, llegó su momento, llamémoslo así, un zapatero, vio que allí no utilizaban el calzado y lo que hizo fue volverse y decir, no, aquí nada tengo que hacer, aquí nadie consume mi producto. Tiempo después llegó otro zapatero y fue todo lo contrario, lo vio fue como una oportunidad, es decir, el primero lo vio como una amenaza, el segundo lo vio fue como una oportunidad. Uy, aquí nadie utiliza el calzado, voy a mostrarles mi producto, se los voy a enseñar para que empiecen a consumirme mi producto. Ese es el Océano Azul, creación de un nuevo mercado. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, ya luego, ahí sí empezó a llegar más empresas del calzado a hacer competencia. Es decir, lo convirtió en Océano Rojo, competencia en un mercado existente. En el Océano Azul, pues al llegar y encontrarse con alguien que no utiliza mi producto, pues es un desafío de lo establecido para poder crear nuevos paradigmas de uso y de consumo. Pero cuando se convirtió en Océano Rojo, ya empieza a darse un avance con base en reglas de la industria preestablecidas. Y en el mismo Océano Azul, lo que hizo fue empezar a generar y capturar demanda que no existía. En el Océano Rojo empiezan a explotar la demanda. ¿Cuál es la única opción que yo tengo de salirme de un Océano Rojo y volver a ser Océano Azul? A través de la innovación. Innovando es lo único que me permite salir del Océano Rojo, regresar al Océano Azul con la claridad que rápidamente se le va a convertir nuevamente en Océano Rojo, también otra vez por la competencia. Esto es la charla que quería traerles en la noche de hoy, que tuvieran como un poco en cuenta de manera general qué debo tener en cuenta para el proyecto de inversión y pues más aún en todo el tema que tiene que ver con poder hacer esos análisis de viabilidad financiera. Muchas gracias por haber estado atentos. Gracias por la invitación nuevamente. No sé si A ti, mi alguien tenga profe. alguna pregunta. Mi profe Luz Llaneda, adelante. Muchísimas gracias, mi profe Carlitos. Yo creo que nos quedó absolutamente claro esa clase absolutamente completa de finanzas y que realmente es tan importante tener en este diplomado de alta gerencia. Yo sé que de pronto estamos recordando porque ellos lo vieron en su disciplina, en su carrera, lo vieron ahí, pero bueno. Perfecto. Cierto que sí, Perfecto. pero yo creo que eso nos sirvió muchísimo porque bastante se me ha olvidado mi profe Carlitos. Es más, Ahí es más ya de, exacto, es más de que tengan en Sí, cuenta ese eso, engranaje, vayan consultando, vayan investigando. ¿Por qué no sí, traje a colación, digamos, un ejercicio práctico de una evaluación financiera a un proyecto? Porque para poder hacer una situación, un ejercicio práctico, requiere de muchas horas. Esto no es ni de una ni de 2 horas, sino que ya aterrizarlo con cifras reales y mirar todo ese comportamiento es un tema de muchas sesiones. es verdad, mi profe, es verdad aterrizarlo. Acá tenemos emprendedores, es importante que salgamos de ellos están un paso, mi querido profe Carlitos, a un paso de cumplir su meta. ¿Y cuál es cumplir su meta? De obtener su título profesional, porque este diplomado lo están viendo como opción de grado. Después de Ok, eso, excelente. Felicitaciones, qué bien. sí, mi profe, entonces después de eso, esto le ayudará a ellos a pensar realmente qué va a pasar después, porque tenemos otro camino, ¿cierto? Que recorrer. Una cosa es lo que aprendemos en la universidad y otra cosa es aplicarlo en la vida real. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos podemos proyectar realmente en el futuro? ¿Qué queremos hacer? ¿Voy a emplear, voy a tener mi propio negocio? Y ahí tenemos absolutamente las bases, todas las bases que se necesitan, hasta la financiera, para realmente poderlo realizar. Mi profe Así es. Carlitos, muchísimas gracias. Yo no le quito más tiempo. Agradezco realmente todo ese apoyo, todos los conocimientos
que realmente hoy nos expresó y que quedaron absolutamente muy claros porque fueron ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana que nos pasa a diario. Esto es el día a día, así es. Es el día a día, sí, exacto. Y que es importante porque es que no solamente es para las organizaciones, no solamente es para la toma de decisión en nuestra empresa, sino es para nuestra vida diaria también. Entonces, mi profe, Dios te bendiga y Claro que muchas sí. gracias. Amén, profe Luyanet, con muchísimo gusto. Permíteme, Jorge tiene la mano levantada. Yo creo que se Jorge, le quedó adelante. levantada la mano, ¿cierto, Jorge? Sí. Ok, sí, parece que sí. Bueno, entonces mil Sí. bendiciones para todos y todas. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo desde Profe la Juan distancia. Carlos, muchísimas gracias. Estamos en Qué buena contacto. clase, de verdad. Con Muchas muchísimo gracias. Bendiciones. Qué bueno, Muchas qué bueno que les Excelente gustó. noches. Cualquier cosa que Buenas noches, necesiten, profe. cualquier Profe. duda o alguna recomendación que necesiten, me pueden localizar a través de la profe Luyanet, que van a estar en constante comunicación con ella, y pues ya ella me lo comunicará para poderme contactar con ustedes. Claro que sí. Claro Mil que sí. bendiciones. Entonces, Hasta muchas pronto. gracias, mi profe Carlitos. Dios lo Con bendiga. muchísimo Si gusto. ustedes Amén, necesitan- igualmente. Si ustedes necesitan asesoría financiera, mis estimados estudiantes, para su emprendimiento, para su negocio, para su trabajo, aquí tenemos al profe Carlos Senado, ¿vale? Muchísimas Con gracias, mi mucho profe. gusto, claro que sí. Bueno, mis queridos Hasta pronto. estudiantes, bueno, chao, hasta pronto, mi profe. Bueno, mis queridos estudiantes, ustedes ya saben lo que tenemos que hacer en el módulo 3, es subir en el taller 2 el pantallazo que asistieron y participaron activamente en este conversatorio de finanzas con el profesor Juan Carlos Senado. Ahora bien, ¿cuándo nos volvemos a ver, mis queridos estudiantes? Ya estamos finiquitando porque termina el 24 de octubre nuestro diplomado, o sea, ya estamos a puerta de cerrar absolutamente todo. Entonces tenemos el 20, que es lunes, y el 22, que es un miércoles de octubre, vamos a tener las dos últimas videoconferencias. Entonces los espero ahí. Y bueno, y en este momento no les quito más tiempo. Feliz noche para todos y nos vemos el lunes 20 para nuestra videoconferencia. Profe, qué pena. Señora. Profe, ¿será que me puedes regalar 5 minuticos a lo que ya mis compañeros se despidan? Claro que sí, Paula, con mucho gusto. Listo, profe. Bueno, entonces voy a noche. detener. Feliz noche, Profe, que descansen. Buenas noches, profe, Buenas noches, gracias. muchas gracias. Noches. Buenas noches, que descansen.